oficial al video. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Yo les voy a traer un tema corto pero muy importante que me pidieron, y es el tema de la revelación y la profecía. ¿Qué cosa es la revelación? ¿Qué cosa es la profecía? Porque muchos tienen sueños, dicen que tienen profecía, dicen que tienen revelación, que tienen ciencia, pero ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es la revelación? ¿Qué cosa es la profecía? ¿Cómo se determina qué cosa es profecía y qué cosa es revelación? ¿Son la misma cosa? Bueno, vamos a ver esto hoy rápido. ¿Revelación y profecía son la misma cosa? No, no son la misma cosa la revelación y la profecía. No son la misma cosa. Vamos a entender primeramente que revelación es algo que Dios, bueno, ya lo dice, Dios revela, ¿verdad? Dios revela. Y la profecía es algo que Dios dictamina. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, mis hermanos. No es lo mismo. Vamos a ir primero. Vamos a ir por partes. Bien. La revelación. Bien. Pero ya lo hice. Es algo que Dios revela. Que Dios da a conocer. Es algo que estaba oculto, que tú no sabías, y Dios te da a conocer, y Dios te revela. A la revelación puede cumplirse y puede no cumplirse, no es de estricto cumplimiento. Y hay que entender esto. No es de estricto cumplimiento. Se puede cambiar según lo que tú hagas. Según lo que tú hagas, lo puedes cambiar. La revelación hay que entender que no es de estricto cumplimiento. Por eso no es lo mismo revelación que profecía. Primeramente, la revelación no es de estricto cumplimiento. Depende de lo que tú hagas. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 20, vemos que Dios le da a Isaías una revelación y es sobre la muerte del rey Ezequías. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice la palabra: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, aunque parece un mandato de Dios, esto fue una revelación, no fue una profecía. La profecía no hay manera de variarla, la revelación sí se puede variar. Es decir, Dios te da un sueño y en ese sueño a ti te está pasando algo malo. O en ese sueño a alguien le pasa algo malo. Y tú puedes interceder ante Dios, tú puedes orar ante Dios. Y eso que va a pasar, no pasa. Ahora, puede ser que sí pase. Pero tienes la posibilidad de cambiar eso. Tienes la posibilidad de cambiar esa revelación. De que Dios cambie esa revelación. Entonces, revelación es algo que Dios revela y no es de obligatorio cumplimiento. Aunque muchas veces sí se va a cumplir. Porque es la voluntad de Dios que se cumpla, aunque no necesariamente es el deseo de Él. La diferencia primaria entre revelación y profecía es esa. La revelación no necesariamente es el deseo de Dios. La profecía es el deseo de Dios. La revelación hay posibilidades de que la puedas cambiar. La profecía no se puede cambiar. No se puede cambiar. Cuando Dios profetiza algo, y aunque la Escritura de muchas cosas como profecías en la Biblia, más bien son revelaciones. Aunque la Biblia la dé como profecía en nuestros idiomas, ¿verdad? Ahora, realmente son revelaciones porque se pudieron cambiar. La profecía no se puede cambiar.
Porque si la profecía no se cumple, entonces nunca fue profecía. Y el profeta que la dijo fue falso. La profecía tiene que cumplirse. La revelación no es de necesario cumplimiento y tampoco no es necesariamente la voluntad de Dios. Dios simplemente da a conocer algo que va a pasar, sea su voluntad o no sea su voluntad. Se vaya a cumplir obligatoriamente o tú tengas el chance de no de cambiar eso que va a acontecer. Entonces, ahora, dentro de la revelación hay otro tipo de revelación. Y está aquí. Y es la revelación de la voluntad. De la voluntad. Ok, la revelación de la voluntad. ¿Qué es la revelación de la voluntad? Bueno, ya vimos ya que revelación es algo que Dios da a conocer. Sea su deseo o no sea su deseo. Sea su voluntad o no sea su voluntad. Y es posible que se cumpla o es posible que tú puedas hacer algo y eso no se cumpla. Porque Dios solamente te está diciendo, hey, va a pasar tal cosa. Es posible que puedas hacer algo y es posible que no. Pero siempre que sea una revelación lo puedes intentar. Puedes intentar cambiar eso, puedes intentar interceder ante Dios, orar, pedirle al Señor misericordia para que no ocurra. Ahora, la revelación de la voluntad tiene una diferencia de esta. Y esta es que es posible que es la voluntad de Dios, pero es posible que no. Ahora, la revelación de la voluntad es, ya lo dice, es 100% la voluntad de Dios, pero no es de obligatorio cumplimiento. Porque en la revelación de la voluntad de Dios, Dios te hace un reclamo, un pedido. Si tú lo haces, pues de alguna manera eres premiado. Si tú no lo haces, pues de alguna manera eres castigado o disciplinado. Pero no se te obliga a cumplirlo. Bueno, hay veces que Dios sí lo obliga a cumplirlo. Y es, por ejemplo, el caso de Jonás. El caso de Jonás, ve a Nínive y será una revelación de la voluntad de Dios. Como Dios te puede decir hoy, yo quiero que tú me sirvas en esto. No sé, te puede dar Dios una revelación, te puede dar un sueño, te puede dar una palabra. Yo quiero que tú me sirvas en esto. Te está revelando algo. ¿Qué te está revelando? Su voluntad. Ahora, ¿estás tú obligado a cumplirlo? Estás obligado delante de él, pero él no te va a obligar a hacerlo. A no ser que, como dice el refrán, se le mete entre ceja y ceja, ¿verdad? Como en el caso de Jonás. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Y al final Jonás lo tuvo que hacer. Pero la vida del cristiano está llena, repleta de la revelación de la voluntad de Dios. Posiblemente cada vez que escuchamos la palabra, de alguna manera Dios nos revela su voluntad. No todo el tiempo, más bien la mayoría de las veces no cumplimos esa voluntad. No cumplimos esa voluntad. Entonces, ya hay una diferencia entre la revelación, que no es una profecía, y ya vemos una diferencia entre la revelación y la revelación de la voluntad. ¿Por qué? Porque la revelación de la voluntad no necesariamente, no necesariamente es la voluntad de Dios, pero la revelación de la voluntad sí es la voluntad de Dios. Ahora, esta que está aquí no es de estricto cumplimiento, ninguna de las dos, pero esta puede ser que pase. Esta depende de que tú obedezcas. Entonces, la revelación de la voluntad depende de que tú obedezcas. Ahora, como Dios dijo, si no lo haces vas a tener tu costo que pagar. Y eso tiene que estar claro en eso. Pero no te va a obligar Dios a hacerlo. No te va a obligar Dios a hacerlo. Ahora, la tercera, ¿verdad? Es la profecía.
Y la profecía tiene mucha diferencia entre estas. Y la profecía es algo que se va a cumplir, no importa lo que tú hagas. No importa lo que tú hagas, la profecía se va a cumplir. Sin importar qué tú hagas. Sin importar qué haga el mundo. No importa. Ya Dios dijo y Dios va a hacerlo. Porque lo dijo de manera profética a través de un profeta real, ¿verdad? De él. Entonces, el caso de las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías, las profecías de Daniel, las profecías de Ezequiel, las profecías de Juan. Esas son profecías. Entonces, ¿es lo mismo revelación que profecía? No, no es lo mismo. Por eso la gente falla. Y tú dices, bueno, ¿qué importancia es esto? Mucha. Hay veces que la gente dice, wow, soy un falso profeta. Y bueno, le pregunta, bueno, ¿por qué eres un falso profeta? Porque Dios me dio una profecía y no se cumplió. No, Dios te había dado una revelación o una revelación de su voluntad. Por ejemplo, Dios te dio un sueño y tú te viste en ese sueño haciendo algo, te dieron una palabra que tú estabas haciendo algo. Y tú dices, tengo una palabra de Dios, tengo una profecía, no tienes una revelación de su voluntad. Si tú hiciste las cosas mal, tú nunca vas a obtener eso. Eso no es una falsa profecía. Entonces tú tienes que saber la diferencia, ¿verdad? Entre profecía y revelación. Y la diferencia la vemos en la manera que llega el mensaje. Si llega el mensaje de manera de que esto va a ser así y así y así, pues ya tú puedes darle más peso a que esto es una profecía y no es una revelación de la voluntad o no es una revelación. ¿Verdad? La profecía de estricto cumplimiento. La revelación no es de estricto cumplimiento, tú la puedes cambiar. Y la revelación de la voluntad de Dios, todo depende de que tú lo obedezcas. Entonces, si Dios te dio una palabra a ti y tal vez las cosas no te sucedieron como te dio la palabra, no fue Dios que falló. Dios te está revelando su voluntad y tú hiciste las cosas mal. Y si hiciste las cosas mal, entonces ya esta voluntad que estaba aquí, tú mismo no la cumpliste. Bueno, les voy a abrir el chat ahora. Gloria sea al Señor. Bueno, eso es a grandes rasgos. A grandes rasgos, esta respuesta que le quería dar a un hermano que me preguntó, pues sobre esto, si era lo mismo o no era lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo revelación que profecía. Y no es lo mismo revelación que la revelación de la voluntad de Dios. Aquí Dios te está revelando algo, aquí Dios te está pidiendo algo, aquí Dios te está diciendo algo que va a ocurrir quieras tú o no quieras. Y no importa que cambies, ni que varíes, ni que hagas nada, ya eso se decretó ya. Y lo decretado por Dios se va a cumplir. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, espero que les sirva este pequeño estudio. Aquí Dios te está diciendo algo que va a ocurrir quieras tú o no quieras. Amén. Porque si no te sabes esta pequeñita cosa, pues puedes fallar. Primeramente puedes darle palabras a las personas como profecía sin ser profecía. Sin ser profecía. Segunda, puedes recibir una profecía y pensar que lo puedes cambiar. Tercera, puedes pensar que Dios te dio una falsa profecía o que alguien te dio una falsa profecía y no es así. No es así. ¿Verdad? Esto que está aquí no viene todo el tiempo. Una persona recibirá en su vida, un cristiano recibirá en su vida tal vez 2, 3
A lo mejor 4 profecías. La gente todo el tiempo está diciendo recibí palabra, recibí profecía. Bueno, imagínate que los profetas de la Biblia vivieron muchos una vida y tú ves que algunos escribieron un pedacito de libro así, chiquito, un solo capítulo, los profetas menores, ¿verdad? Libros pequeños. Bueno, eso no quiere decir que esas fueron todas las revelaciones que Dios les dio a ellos a lo largo de su vida. Eso quiere decir que esas fueron las únicas profecías. Entonces, un cristiano va a recibir 2, 3, 4 profecías a lo largo de toda su vida. Por la boca de otros o directamente de la boca de Dios. Pero va a recibir innumerables revelaciones de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que estar claros, muy claros, en estas diferencias para que no nos confundamos a nosotros ni andemos confundiendo a otros. Gloria sea al Señor. Espero que les haya sido de bendición este estudio. Creo que era necesario y quise responder esta pregunta. Me pareció pues muy importante. Bueno, bendiciones a todos los que están en el chat. Pero vamos a hacer corto, me voy a retirar ya. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones a Edgar Fernández, Pepe Aguilar, Evangelio Anción, Ani, Verónica Ortiz, Miriam Valverde, Mauricio Quintanilla, Verónica Ortiz, Evangelio de Poder, Bebe la Vida, Pepe Aguilar. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces, recuerden, mis hermanos, revelación no es lo mismo que revelación de su voluntad y no es lo mismo que profecía. ¿Verdad? No se les olvide. Nos vemos en el próximo video.